Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este Santa acostado. Sí, hoy tengo una nueva técnica en las barbas para compartirles. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Miren, les voy a mostrar en la parte de atrás cómo se ve también para que puedan apreciarlo así en su parte de adelante. Igual en todo el paso a paso van a mirar cómo va quedando cada pieza, cómo se va conformando. Espero que la verdad les guste y lo pongan en práctica. Muchas gracias a las personas que en este momento se encuentran en el chat, mostrándonos siempre su apoyo, a las personas que están dejando sus comentarios, a los que se suscriben, que es totalmente gratis. Recuerda regalarnos también tu me gusta, compartirlo en todas las redes sociales. Esa es una manera de apoyarnos. También muchas gracias a los miembros del canal, a las personas que donan, a las personas que compran nuestras revistas, a todos, absolutamente a todos. Muchas gracias. Bueno, empezamos este proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos son los materiales que necesitamos para realizar el Santa acostado que les voy a compartir el día de hoy. Necesitamos fieltro en color rojo, también negro, y la tela jersey lawn o piel de ángel, piel de durazno o duvetina, depende de cada país como le llame. Lo importante es el color, a veces más que la calidad de la tela, porque en realidad es muy poco lo que se ve, es el color, durazno claro o rosa pálido. Un pompón grande, vamos a utilizar algodón de relleno y los correspondientes a los colores, agujas, alfileres, tijeras de estas cascaditas que utilizo para los ojos, o también botón tipo hongo nos puede servir. De esto ya les he mostrado en varias ocasiones, o si los quieren pintados, pues pueden hacer también pintados como les he enseñado en otras ocasiones. Vamos a necesitar también de esta lana trapillo, se llama lana trapillo. Si no encuentran lana trapillo, sirve la lana normal, la tradicional, pero de color blanco. Yo no la tengo de color blanco, la tradicional, entonces es para mostrar la calidad de la lana. O la escolar, ¿sí? Da el aspecto muy similar, y queda muy bonito, sino que en esta ocasión voy a utilizar de esta lana trapillo. Peluche también vamos a usar, pero como yo tengo de este cordón en este momento, de esta lana ovejera, entonces voy a utilizar para decorar la lana ovejera. Pero si no tienen la lana ovejera, peluche, ya sea mink, ovejera, la que tengan, esa les sirve. Una pieza de cartón. Esta pieza de cartón tiene una distancia de lado a lado de 14 centímetros, de este extremo a este extremo es de 28, y lo que hice fue tomar un punto medio y cortarlo 1 centímetro el orificio para que me quedara lista. Esta es una plantilla que les voy a enseñar hoy a hacer unas barbas. Si de pronto me falta algún material, recuerden que en la descripción, en la cajita que se encuentra abajo del título, en la descripción les dejo toda la información de este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, esas son las piezas que corresponden al cuerpo del Santa como tal. Entonces son dos del cuerpo, de lo que compone el cuerpo en los laterales. Esta es una sola pieza de la parte baja, que ahora les voy a enseñar cómo la vamos a unir. Y lo que corresponde como al torso y la cabeza son dos piezas. Bueno, así vamos a hacer lo que corresponde a los brazos. Son 4 piezas para los brazos y las manos, por supuesto, y 4 piezas para la pierna y las botas. Este corresponde a las bases de las botas, serían 2 piezas, una para cada una. Y estos son las piezas que corresponden al traje del Santa. Entonces, por ejemplo, este que es el suéter, por decirlo así, del Santa. Entonces aquí está el molde como se los voy a compartir. Y deben sacar 2 piezas dobles. Dobles es porque la tela está doblada, pero cuando la abren les va a quedar como una sola pieza. De estas debo aclarar que así las voy a sacar en el momento de cortar, pero una de ellas la voy a cortar en el centro, ¿sí? Para sacar 2 piezas que serían la parte de adelante del traje del Santa, ¿listo? Pero cuando corto lo hago así, ¿ven? Que es exactamente igual. Entonces son 2 piezas para lo que corresponde al saco, al suéter del Santa. Este es el del pantalón, también es tela doble. Miren el molde, aquí se los muestro, y aquí va a decir tela doble cuando la abren. Entonces este es el molde, ¿listo? Bueno, si lo pueden ver es un poquito más largo. Aquí les voy a indicar, en esta parte les voy a indicar agregar 2 centímetros más, ¿sí? 2 centímetros, y el que se deja normalmente para las costuras, pero esta en la parte baja no se cose porque va a ser peluche. Entonces se deja aproximadamente de 2 a 2 centímetros y medio para que nos quede un poquito más largo. Para las mangas del vestido, igual
Son 2 piezas dobles. Aquí está el molde. Aquí también va a decir tela doble y cuando se abre es doble. De estas son 2. Todas de estas son 2. Y la única que es una sola pieza porque corresponde al gorro es lo mismo que las otras, sino que aquí lo tengo apuntado. Miren, aquí está doble la tela. Cuando la abren les va a quedar un rectángulo, pero es el gorro, entonces lo vamos a coser por este extremo. ¿Qué puntada voy a utilizar? En todo el proyecto, puntada recta, lineal, la que hago en todos los videos. Pueden hacerlo a máquina si quieren hacerlo a máquina, pero yo normalmente les enseño a mano para las personas que no tienen máquina y vean que no es un inconveniente el no tenerla. Para la nariz, que se me ha pasado, es una pieza. Ese es el molde y van a dejar aproximadamente de 5 a 6 milímetros para luego hacer surcir, ¿sí? Para luego surcir y poder armar la nariz. Bueno, voy a empezar a coser para mostrarles cómo van quedando las piezas. Bueno, estas son las 2 piezas que corresponden al cuerpo del Santa, a lo que es el torso, por decirlo de él. Y en la parte superior me adelanté un poco porque es algo muy sencillo y realicé costura recta. Miren que aquí pueden ver que es a mano, se pueden ver hasta los nuditos que les hago para que puedan ver. Entonces todo ese contorno lo vamos a coser, ¿sí? Desde aquí hasta este extremo lo cosemos. Y la única pieza, la que viene sola, la vamos a unir también. Primero lo que tenemos que hacer es que esta cola va en este extremo y la parte que va recta es la que vamos a unir así. Listo, ya va a calzar perfecto en esta parte. Vamos a unirlo con alfileres para que le vayamos dando forma a este cuerpo. Bueno, ya aquí está ajustado, como pueden ver. Entonces vamos a hacer la costura recta por todo el contorno que sujetamos con los alfileres, excepto, por decirlo así, en esta boca. Esta boca nos va a servir primero para dar vuelta a la pieza y rellenar, y luego ya lo uniríamos a la parte delantera que corresponde al torso y a la cabeza del Santa. Bueno, así queda entonces cosida la pieza. Está la parte baja del cuerpo, como pueden ver queda como con una forma de caracol, por decirlo así, para que den la forma. Así damos entonces la vuelta a la pieza para que nos quede al derecho y la rellenamos. También lo que voy a hacer, o que ya también adelanté un poquito, fue el cuerpo, el torso del Santa. También hice la misma costura, como pueden ver, costura por todo el contorno, y dejé en la parte superior abierto para dar vuelta a la pieza también y rellenarla. Entonces aquí ya quedan, se puede decir que casi 2 piezas listas para rellenar y sellar. Para la cabeza también son 2 piezas y vamos a hacer la costura toda recta por todo el contorno, dejamos un espacio y también damos vuelta y rellenamos. Bueno, aquí tengo una de las botas, entonces lo que voy a hacer es la costura que les voy a mostrar, la misma que hice en el cuerpo, la coso por todo el contorno. En la parte superior voy a dejar abierto aproximadamente unos 4-5 centímetros, y en la parte baja también queda totalmente abierto porque es donde voy a coser la plantilla o la base de la bota. Entonces lo que voy a hacer es por un momento sostenerla con alfileres y luego lo voy a coser por todo este contorno, igual como hice con el cuerpo ahora.
Bueno, ya cosí las botas, aquí les acerco un poco para que puedan ver cómo quedan ya listas. Recuerdan que en la parte superior dejé un espacio, por ese espacio voy a dar vuelta a la pieza y ya a lo que procedo también sería rellenar y sellar, al igual que con el cuerpo que les mostré ahora. Entonces bueno, esto lo puedo hacer ahora bien con las dos botas. Listo, así queda. Y adelanté un poco los brazos, también hice lo mismo, lo que hice fue coser por todo el contorno en la misma puntada, en puntada recta, y dejo abierto un espacio para también darle vuelta a la pieza. Listo, ya ahí quedan cosidas todas las piezas de color negro y quedarían cosidas las piezas de color rosa pálido o durazno, excepto la nariz, que la nariz ahora se las enseño cuando vaya a hacer ya el rostro o la cara del Santa. Bueno, vamos a empezar entonces con el traje. Aquí, como pueden ver, les mostré al inicio que así es el molde para sacar estas dos piezas. Por ahora lo único que voy a hacer es unirlas, ¿sí? Solamente voy a coser por ahora los laterales, estos laterales, y la parte superior del hombro. ¿Listo? Solamente eso es lo único que voy a coser en este momento. Bueno, aquí entonces ya, como pueden ver, cosí las partes que les indiqué. Aquí les muestro de cerca, está cosido a mano, como les he dicho. Si quieren hacerlo en máquina, les vuelvo a repetir, lo pueden hacer, pero no es un inconveniente o un limitante el no tenerlas. Entonces ahora voy a coser las mangas. Recuerden que también las mangas les compartí el molde, así queda doble, y lo que voy a hacer es coserla en la parte, ¿sí?, de esta parte horizontal, en la parte más angosta es donde la voy a unir. Aquí ya previamente lo hice en la otra, también lo pueden ver, la costura a mano, y eso vamos a hacer para darle forma a el suéter del Santa. Bueno, la costura ya está hecha, entonces lo que voy a hacer ahora, no la parte recta, sino la que tiene esta forma, como estas curvas, voy a zurcirla un poco para que me pueda calzar con lo que corresponde aquí en el brazo, en el saco. ¿Listo? Entonces eso es lo que hago, solamente zurcirlo un poco, no todo, sino que me calce exactamente esa distancia. ¿Cómo lo hago? Voy graduando poco a poco. Entonces voy haciendo esto y cuando ya tenga el tamaño lo pondría en esa zona. Esta parte, que es la de la costura, cuando lo introduzca, que igual ahorita se los voy a enseñar, tiene que ir hacia abajo. Bueno, así queda cosido por todo el contorno. Como les digo, lo vamos a zurcir un poco o fruncir, que también me han dejado en los comentarios de que en otros países le dicen es fruncir, entonces esta es la idea. Por eso les muestro para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Aproximadamente es teniendo en cuenta la abertura que hay en la manga, aquí en el suéter, en el saco del Santa. Y esto debo ponerlo al derecho. Lo puedo hacer ahora, lo pude haber hecho antes de hacer el zurcido, pero pues como no lo hice antes, le voy a dar vuelta. Listo. Así queda la pieza de una vez al derecho, que es como se debe poner para ubicarlo aquí en la manga. Entonces lo vuelvo y lo zurzo, como el hilo sigue allí, entonces lo voy a fruncir o lo voy a zurcir así y lo acomodo de tal manera. La parte de la costura de la unión va, como les digo, como quien dice, hacia este lado, hacia el lado donde van las costuras. Entonces van a ir así en la parte interna. Lo voy a organizar y que la costura, esta costura, empate con la costura del suéter. ¿Listo? Así como acá. Miren que aquí ya lo sujeté con alfileres y lo único que voy a hacer es costura por todo el contorno en puntada
recta. Bueno, así queda listo. Entonces cuando se cose quedan en las mangas unidas al suéter, por decir así. Damos vuelta. Ya queda entonces esta parte lista. Ya lo que nos procede en este caso sería decorar. Pondríamos peluche en todos los contornos, tanto en los brazos como en el cuello y en la parte baja. ¿Listo? Entonces esto lo dejamos para cuando sea el momento de decorar. Ahora voy a hacer el pantalón. Pantalón, recuerden que les compartí el molde, es doble, entonces quiere decir que se van a abrir estos dos así. Y lo que vamos a hacer es, por ahora, en esta curva superior, solamente en la curva superior, vamos a coser la puntada, la misma que he hecho en todo el trayecto. Bueno, luego de haberlo cosido aquí a los lados, entonces lo que voy a hacer es poner que las dos costuras se empaten y voy a coser esta parte, ¿sí? Esta parte que queda aquí sin costura, esta de así, lo voy a sostener con alfileres y hago la misma puntada que hice en esta parte, ¿sí? La misma puntada recta o lineal. Bueno, aquí ya terminé de coser, como también pueden mirar, y en la parte superior voy a hacer el dobladillo, que es en realidad la pretina, por decirlo así, porque es donde voy a poner el elástico. Entonces lo vamos a doblar aproximadamente de 2 centímetros y vamos a hacer la misma puntada, ¿sí? Pero la vamos a hacer por el derecho. Aquí solamente voy a sujetar para saber cuál es la medida que voy a tener. Lo pongo al derecho y empiezo a coser en la parte baja. Es en la parte baja porque me tiene que caber en esta parte el elástico. Bueno, ya listo el dobladillo, aquí lo pueden ver. Siempre dejo un espacio aproximadamente de unos 3 centímetros en la parte interna para introducir el elástico. Voy a utilizar una aguja plástica, también pueden utilizar un gancho de los sujetadores para pañal, que ese también les sirve, y vamos entonces a introducir el elástico por aquí. Eso lo hacemos. También vamos a decorar un poco con el peluche acá en el extremo. Recuerden que pueden utilizar la lana ovejera que les estaba compartiendo o normal el peluche mink o el ovejero. Cortan una pieza y la pegan y les queda muy bonito. Bueno, así queda entonces ya el pantalón, como les decía ahora. Solo falta es decorarlo, ¿sí? A gusto de cada uno. Voy a utilizar lo que les digo de esta lana ovejera, o ustedes pueden utilizar peluche, igual pegarlo en el extremo para que decore muy bonito su santa. Ahora, algo que les iba a explicar, ya el gorro también lo cosí en puntada recta de extremo a extremo. Ya quedó listo, solamente es dar vuelta y decorar lo mismo que hice
lo mismo que les recomiendo con el pantalón. Entonces también lo que voy a proceder en este momento es empezar a rellenar. Bueno, aquí ya tengo las partes llenas, tengo la que conforma la parte delantera del cuerpo, este es el torso, que también lo voy a terminar ahora, pero les voy a mostrar qué hacer con él, y la cabeza. De la cabeza, mirando algunos videos antes de este, tuve un problema con el video, entonces me toca explicarles. Inicialmente les mostré el molde, que era una circunferencia, se sacaban dos piezas, se hace costura lineal por el revés, y luego se da vuelta a la pieza y nos queda este óvalo. ¿Por qué queda en óvalo? Porque la tela estira en uno de sus sentidos, entonces va a estirar hacia el horizontal, ¿listo? Hacia el sentido horizontal va a estirar, entonces cuando no lo cosamos estamos pendientes de eso. Cuando le damos vuelta, aproximadamente dejo unos 5 centímetros para poder dar la vuelta, y luego cuando lo voy a sellar, lo hago por fuera, así de una manera que no se note mucho. Aquí está un poquito pellizcado, pero igual esta parte no se va a notar porque con las barbas lo vamos a tapar. Y dejo un orificio que es por donde voy a introducir este bastidor. Normalmente siempre les pido un bastidor de 9 milímetros de grueso, pero en esta ocasión no lo tengo, entonces lo que hice fue unir 3 palitos de brocheta de los delgados, 3 palitos, y lo encinté con cinta de enmascarar o cinta de carpintería de 20 centímetros. Esto va a permitir que cuando lo introduzca en la cabeza, cuando lo introduzca bien en la cabeza, me calce perfecto con el cuerpo, ¿sí? Ya previamente lo que he hecho con las tijeras, si de pronto no has visto otros videos donde lo he explicado, previamente con las tijeras lo que hago es que las introduzco y empiezo como si estuviera cortando el algodón, y eso va a permitir que me quede mucho más derecho el bastidor y que le dé la cavidad precisa que necesito, ¿listo? Aquí voy a hacer lo mismo que con la cabeza, voy a coser y voy a dejar aproximadamente, son 2 centímetros en realidad que se dejan para que quepa el bastidor y calce perfectamente. Esto lo había grabado antes, pero algo pasó con el video que he explicado a la cabeza, como son por cortes que se graba, entonces esa parte se me borró, entonces me tocó explicarla aquí brevemente. Para el cuerpo ya lo tengo totalmente lleno, entonces ahora lo que voy a hacer es zurcir esta parte, lo relleno muy bien, lo zurzo, aprieto, igual ahora les muestro para que me quede esta parte que hace del torso como el cuerpo del santa, entonces aquí queda listo. Esta parte donde se va a poner, esto se ubica así para que nos quede bien aquí, ¿sí? Para que nos quede bien acostado el santa, para que quede en una posición buena y no se nos vaya a ir de lado o hacia el frente, ¿listo? Entonces voy a seguir trabajando con él y me disculpan allí que haya habido ese inconveniente con la explicación anterior que había hecho de la cabeza. Entonces voy a sellar estas piezas y continuamos.
Bueno, ya tengo las piezas, por ejemplo aquí están las piernas y botas al mismo tiempo, ya están selladas en su parte superior por donde las rellené. También los brazos, recuerden que en los brazos la parte más delgada, la más pequeña es una parte que vamos a poner abajo, y la parte más gruesa es lo que corresponde al guante. También los dejamos aquí a un lado. Esas piezas ya las tengo también listas, pero primero debo pegar y coser, como ustedes también lo deseen, esta parte del cuerpo a el torso, así, que así sea en esta inclinación, no importa. Primero lo voy a pegar con silicona, sujeto o sostengo bien hasta que esté muy seco, y ya luego hago unas puntadas para permitir que quede más firme, pegada a la parte de atrás, a la parte de adelante del cuerpo. Entonces silicona muy caliente, con mucho cuidado, como les recomiendo siempre, para que no se vayan a quemar. Bueno, así queda entonces la unión después de haberlo cosido. Lo cosí por todo, en la parte de abajo no, pero sí en la parte superior lo cosí todo. Entonces ya nos queda unido. Así es, esto es lo que conforma, por decir así, el cuerpo del santo. Ahora le voy a unir las botas y piernas, porque hace el trabajo de las dos aquí a unos lados. Si quieren pueden marcar para tener una guía, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner, y voy a utilizar una aguja capotera de 10 centímetros. Recuerden que si en la lista de materiales inicial no la vieron, entonces en la descripción está la lista completa, para que no se vayan a quedar sin ninguno de los materiales, allí se las dejo completa. Entonces lo que voy a hacer, y los botones también, porque necesito que las piernas se muevan, entonces tengo estos botones de 1.5 centímetros de ancho, de diámetro. Entonces voy a poner esos botones, igual no se van a ver, pueden utilizarlos color negros, blancos, los que sean, ellos no se van a ver. Entonces aquí lo que voy a hacer es ubicar las piernas aproximadamente donde las necesito, y como hice con la señora Claus y otros muñecos que les he enseñado, voy a atravesar esta aguja hasta el otro lado, así. Estoy muy pendiente de que al otro extremo me quede hilo con un gran nudo. Bueno, así entonces ya quedan las piernas, quedan con movimiento. Si las quieren hacer así, perfecto. La verdad, esto permite que uno pueda jugar con el muñeco haciéndole otras poses, ¿sí? Entonces vamos a trabajar este estilo en las piernas. En los brazos no es necesario, porque los brazos van a estar fijos sosteniendo el rostro. Ellos en realidad tienen esta posición, van así.
Entonces solamente por ahora les voy a pegar en la parte baja de los brazos, la parte más delgada, lo voy a pegar en esta parte, que es como esta curva, para que se sostenga y haga ¿sí? Como si estuviera sosteniendo la cabeza. La cabeza, recuerden que va en la parte superior donde está el bastidor, entonces los brazos quedarían como que se están apoyando sobre los codos, sosteniendo la cabeza. Entonces voy a poner silicona caliente, sostengo muy bien hasta que seque y ya luego seguiremos trabajando. Bueno, y así quedan entonces los brazos. Aquí, como pueden ver, tuve un pequeño error, una pequeña equivocación con la silicona. Afortunadamente no la había pegado todavía sobre la tela, entonces lo que hice fue limpiar muy bien y ubicarlo de la manera correcta. Ahora en la parte superior voy a pegar la cabeza también. Si quieren pueden hacer también unas puntadas, igual como hice con el cuerpo. Sí, ya lo dejo a decisión de cada uno. Yo lo voy a dejar así porque quedó bien pegado. Pero si lo quieren ajustar con unas puntadas, lo pueden hacer. También la cabeza la voy a introducir, la pego y también voy a hacer unas pequeñas puntadas para que me quede ya fija. Bueno, por ahora entonces así va quedando. Ahora voy a empezar a trabajar el traje para ir vistiendo al Santa. Entonces lo voy a dejar aquí a un lado. ¿Por qué no pego? De pronto se preguntarán por qué no pego los brazos totalmente, porque falta vestirlo. Entonces si le pongo en este momento silicona, luego no me va a entrar el suéter o el traje del Santa en el cuerpo. Entonces por eso hasta ahora vamos aquí. Ahora recuerdan, aquí tengo lo que era el suéter, lo recuerdan al principio que se los mostré. Les dije que en el molde había uno que quedaba totalmente derecho y que el que estaba en la parte del pecho lo iba a cortar. Entonces llegó ese momento, vamos a cortarlo, lo vamos a cortar y vamos a aprovechar y decoramos con peluche o con la lana ovejera que tengo yo. Y en la parte superior, cuando sea el momento de ubicarlo en la cabeza, si queda un poco ancho podemos zurcirlo y aplicarle también el peluche y eso va a permitir que quede muy bonito el trabajo. Entonces voy a buscar el centro porque no puedo tampoco ir a cortarlo por cortarlo. Busco el centro de la tela y lo corto con las tijeras. Bueno, ahora entonces ya con los trajes listos vamos a empezar a vestir el Santa. Voy a comenzar con el pantalón, siempre teniendo mucho cuidado de no dañar el trabajo que se ha hecho. Y buscamos aquí el revés, claro que no se nota ni cuál es el revés ni cuál es el derecho, pero vamos a introducirlo y vamos a irlo vistiendo.
hay que acomodar muy bien el vestido, ¿sí? Esa es de las cosas que por la forma y la posición que tiene el Santa, pero entonces así más o menos va quedando, lo sigo arreglando hasta que quede en la posición que yo deseo. Entonces aquí también igual le arreglo cada pieza y así para que quede bien vestido. Ahora lo que vamos a hacer es, después de acomodarlo para que nos quede fijo, podemos coser o con silicona también fijar las piezas y así que nos queden en un solo lugar. Por ejemplo, aquí en el pecho hay que cerrarlo muy bien así, a pesar de que no se va a ver, vamos a cerrarlo un poco así, y todo este peluche lo vamos a pegar así para que nos quede como que esté sellado, como que está cerrado hasta que termine, y él se encarga de tapar todo esto. Igual el pantalón lo arreglamos bien, y cuando ya estén todas las piezas en el lugar que deseamos, entonces lo pegamos y nos queda totalmente vestido. Así queda en la parte de atrás, para que lo vean cómo va quedando. Esas moticas de la silicona, el peluche, y luego se las retiramos para que quede bien. Entonces así está quedando el Santa. Pueden pegarlo aquí también en los puños, miren que así queda el guante. Por esa era la idea de poner todo el brazo en color negro, de una vez nos quedaban listos los guantes. Y en cuanto a las piernas también, como pueden ver, queda listo, siendo el total nos quedó la pierna y el zapato, que era lo que estábamos buscando que nos quedaran en esta parte. Miren así como queda de bonito. Si quieren lo pueden surcir un poco más, así para que se vean más las botas, como ustedes quieran, y pueden acomodarlas también en diferentes posiciones, ¿no? Pero todo eso cuando vamos organizando el vestuario. Bueno, aquí como lo único que nos falta ya en realidad es la cara del Santa, entonces voy a empezar a trabajarla. Esta es la pieza que corresponde a la nariz, es la circunferencia que se encuentran entre los moldes, y lo que hice fue una puntada intermedia para surcir o fruncir, y vamos a hacer exactamente eso. Yo normalmente esta tela la utilizo en realidad por el revés, me gusta más por el revés, pero ella viene como peludita normalmente en el derecho, pero me gusta más la parte lisa. Así lo rellenamos, ajustamos y queda lista. Y así queda entonces la nariz. Le corto el exceso en la parte de atrás y listo. Ahora lo que les voy a enseñar en esta ocasión con este tutorial es hacer barbas. Ya les he enseñado varias, ¿sí? Entonces en esta ocasión voy a utilizar de esta lana trapillo, se llama así, lana trapillo, pero puedes utilizar las lanas convencionales, estas por ejemplo de poliéster. Aquí les muestro de cerca para que puedan ver el tipo de lanas que pueden utilizar. Este es de 6 milímetros, este es de 7 milímetros, y en última, si no encuentran ninguna, pueden utilizar la que es tipo escolar, que es de aproximadamente 4 milímetros. Esa también les sirve. La técnica es para cualquiera de las lanas, sino que yo voy a utilizar en esta ocasión la lana trapillo. Aquí les voy a aclarar algo con el molde para que de pronto no piensen que el molde les va a servir para todos los tipos de barbas. No, sirve dependiendo de la cabeza. Este por ejemplo tiene una medida de 14 centímetros por 28, pero si el Santa es más pequeño, entonces toca ponerlo más pequeño, la parte que ven así. En mi caso sería como mi ancho, por decirlo así. Esto tendría que ser más pequeño. Y si la quieren la barba más larga, entonces tendrían que hacer esta distancia, tendría que ser mayor. ¿Listo? Eso es lo que me toca aclarar. Si de pronto es que la cabeza es muy larga, pero el ancho sí le da bien, entonces pueden repetir varias veces el proceso
para que les dé el tamaño que están buscando. Este tipo de barba lo pueden coser a mano o lo pueden coser a máquina. Yo lo voy a hacer a mano porque normalmente me gusta enseñarles para que si no tienen la máquina no sea un límite. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como ya saben, 14 centímetros, 28 de largo, y en la mitad hice un orificio, si esta parte tiene 1 centímetro, que por ahí es donde vamos a coser. Voy a empezar entonces a envolver, voy a envolver varias veces voy a envolver porque quiero que me quede frondoso, ¿sí? Quiero que me quede muy frondosa, muy peluda, por decirlo así, en otros términos. Entonces esto es lo que voy a hacer, envolver y envolver mucho. Bueno, aquí ya estoy terminando de enrollar, teniendo en cuenta aproximadamente cuál sería la distancia de barba que necesito de lado a lado, ¿sí? De lado a lado en la cabeza de mi santa, del que de pronto vaya a trabajar. Entonces aquí ya lo tengo listo, aquí ya la tengo lista, y lo que voy a hacer es que voy a coser, voy a hacer una costura en todo el centro. Por eso es importante el centro. Aquí lo apreté un poquito, pero igual ahora que lo vaya trabajando siempre tengo en cuenta de que el hilo debe atravesar de lado a lado, y si lo van a hacer en una máquina, con mucho cuidado para que de pronto no vaya a haber accidentes y no vayan de pronto a dañar ni agujas, ni la máquina, ni nada. Con mucho cuidado se le va haciendo lentamente para que pase por todo el centro. Es importante que el cartón nos quede separado como está acá en la parte superior. A mí me quedó muy junto, pero como lo voy a hacer a mano, entonces no hay tanto problema, así de pronto lo harían a máquina. Entonces lo que voy a empezar a hacer es atravesar los hilos y voy a coser por todo el centro, tomando tanto los que están encima como el que está por debajo, con mucho cuidado también de no irnos a chuzar. Bueno, como lo estoy haciendo a mano, entonces lo que podemos hacer es primero ir como sujetando por grupos. Ven que paso la aguja de un lado al otro, voy agrupando, como para que no se me vaya a desbaratar el trabajo que he hecho, por lo menos de enrollarlo en el cartón. Y ya luego, sí, de una manera un poco más ordenada, sí empezaría a coserlo. Igual esta parte no se va a ver, esta parte está escondida, pero entonces sí me interesa que quede muy bien sujeta, que aquí ya de todas maneras se alcanza a ver que hay unas costuras, pero ahora sí lo voy a coser de manera ordenada para que quede muy bien dividida. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ya se me está acabando el hilo a nudo y empiezo a trabajar de manera ordenada. Bueno, así ya queda lista, como pueden ver, cosida por lado y lado, que no tenga ninguno de las lanas, por decir, de los hilos sueltos. Y ahora lo que voy a hacer es que con las tijeras, que las voy a introducir, lo que voy a hacer es cortar en los laterales, tanto en este lado como en este otro. Bueno, ya tengo entonces lista la lana trapillo, la divido muy bien, que me quede una, como los lados, por decir aquí está la costura que hice en el cartón. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerla en el santa, voy a poner silicona, aquí, todo el contorno. Si hace falta, luego retocamos, ponemos más. Si quieren coserlo, también pueden hacerlo, pueden coserla
tienen un poquito más de tiempo y vamos a ubicar en el centro, así, con mucho cuidado, no empiecen a quemar. Lo que les digo, si hace falta silicona, luego cuando seque un poco aplican más. Entonces aquí yo lo voy a sostener para que me seque. Bueno, ya pegué entonces las barbas. Ellas con esta técnica tienen un efecto de caída. Si ustedes quieren lo pueden retocar. Yo de pronto si veo alguno lo retoco, pero la mayoría de las veces esa es la forma que debe de tener. Ahora lo que voy a hacer es pegar la nariz. Estas caídas aquí las podemos organizar también para que nos simulen un poco los bigotes. Y aquí irá la nariz, que también la voy a pegar. Y manejando la temperatura de la pistola de silicona también pegaré los ojos, ¿sí? De estos, ya sean medias esferas, sean de estas que son unas cascaritas ovaladas. Eso es lo que voy a trabajar en este momento. Bueno, esta vez entonces decidí ponerle los ojitos así de estos que vienen medias esferas, que son óvalos también, cascaritas, los pueden pintar como les he enseñado en otros proyectos. Ahora lo único que falta es ponerle el gorro. Miren, lo ponen bien, lo ubican, lo pegan con silicona y así nos estaría quedando entonces este proyecto. Voy a tomarle unas fotos para que lo vean en plano completo, pegaré también el gorro para que vean cómo queda y espero que este proyecto les haya gustado, que lo pongan en práctica, que las técnicas sean de ayuda. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También déjanos tus comentarios, tus sugerencias y comparte este video en todas tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.